Bien, buenas tardes. Todavía no, ya estamos en vivo. Ahí estamos en vivo, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. El día de hoy, ante una efeméride tan importante en la historia de México como es el 2 de octubre, pues no podíamos no hacer algo. Aunque también, como estuvo en la página, pues se invitó a la marcha, a la congregación, a ese encuentro social en donde inevitablemente nos tendríamos que voltear a ver a la cara para seguir sabiendo los que de alguna manera estamos conscientes de algo que insistimos a los demás, hay que hacer consciente. Bueno, yo por motivos muy laborales, aunque tal vez... Buenas tardes, Ili Berenice, hola. Sí, el viernes pasado yo tuve una cancelación de clases que doy en el turno nocturno los viernes en la Universidad de Emiliano Zapata. Y este viernes ya iba a ser un desbarajuste ahí de horarios con los mismos alumnos que también luego pues también se pueden empezar a incomodar por la movedera de horarios. Pero el Círculo de Psicoanálisis y Marxismo pues convocó y está ahí presente. Hay otros compañeros que están ahí, nos informaron que asistirían otros y pues haciendo grupo y solidaridad con la marcha. Cosa que no dejo de insistir a los grupos, la invitación a las manifestaciones. Bueno, hay varias cosas que quisiera ordenar el día de hoy, o sea, más bien varios temas que quisiera ordenar, pero el principal va a ser el 2 de octubre, hay que hablar largo y tendido sobre el 68. Antes de iniciar directo con el 68, hoy no voy a hablar de tópicos, hoy ahorita no voy a hablar de la cuarta transformación, aunque la consulta para juzgar a expresidentes va y es un buen tema, ¿no? Pero no es ahorita nuestro primer tema. Bueno, vamos a hablar tantito del contexto en el que se encuentra el año del 68. En 1955 empieza la guerra de Vietnam. Parece una colonización y una invasión sin mayor contratiempo, como las que tal vez había estado acostumbrado a hacer Estados Unidos, pero se encuentra con un bloque vietnamita extremadamente duro, un hueso duro de roer, se dice. La guerra de Vietnam se extiende hasta 1971, 1975. Entonces, hola, Anani Rojas. Entonces, hay una tensión creciente entre el bloque del este y el bloque occidental. Una solidificación de las repúblicas socialistas. Está esta invasión en Oriente que empieza Estados Unidos a través de la dominación política de Japón, no una dominación literal, sino una injerencia, ¿sí?, a través del emperador japonés, el cual ellos destituyen después de la Segunda Guerra Mundial, pero que vuelven a instituir la figura del emperador para tener un cierto control sociológico de Japón. Saludos a Lisette Hernández, ya le habló a su amiga Aldaí, conéctate, amiga. Entonces está este bloque económico del este contra el del oeste, occidente contra oriente. Hay un armamentismo nuclear,
hay una tensión ante una posible tercera guerra mundial. Es decir, la estabilidad del mundo parece amenazarse constantemente desde 1955 hasta la disolución de la URSS, que pues, supuestamente la tensión nuclear ha bajado, pero pues ha tenido sus picos como quiera, pues entre Corea del Norte, Estados Unidos, Pakistán, la India, Irán, Israel, en fin, hay tensiones nucleares todavía, pero el enfrentamiento entre como estos dos gigantes bloques, pues no, tal vez no era la misma magnitud, no es la misma magnitud ahora. Entonces, estos movimientos políticos del mundo hace que en Francia exista un movimiento estudiantil en 1968. Además se conoce como el Mayo francés. En mayo del 68 los estudiantes convocan a una huelga, que además se tiene registro que es la huelga más grande en la historia de Francia, en la que se incluyeron más de 9 millones de personas, entre estudiantes y trabajadores. Y hay un libro, es que aquí no lo tengo en el consultorio, donde habla de todos los movimientos estudiantiles de los 60s y 70s, pero en particular el año 68 fue un año en donde al parecer hay un contagio sociológico en Italia, en Alemania, en Francia, en España, en México, Argentina. Sí, parece que ante la noticia de que los estudiantes franceses empezaban un movimiento que tenía las consignas de ser antiimperialista, anticapitalista, anticonsumista, los estudiantes en alianza con el Partido Comunista Francés y los sindicatos de trabajadores franceses lanzan una huelga impresionante. Eso es lo que el contexto mundial. Luego en México entonces, en junio del 68, los estudiantes del Politécnico sufren una represión a manos de los granaderos ante estas mismas protestas de orden de justicia, de democracia, de igualdad social, de derecho a las minorías. Tienen una represión, la cual hace que todos los estudiantes de la UNAM se solidaricen con ellos, y el mismo rector, Javier Sierra, su segundo apellido era Sierra, encabeza la huelga, el mitin el 1 de agosto del 68. Esto empieza a escalar, la solidaridad entre universidades de todo el país empieza a ser más grande, y el 13 de agosto del 68, después de juntas de consejos universitarios, se lanza ya independientemente del rector, a partir de juntas y de consejos de solamente estudiantes, a una movilización de más de 200,000 personas, ¿sí? Y es un movimiento originado ya genuinamente y dirigida solo por estudiantes. También es otro hito en la historia de México, ya que este 13 de agosto pues es una marcha que no tiene precedentes. Las marchas continuaron, y es ese mismo 13 de septiembre cuando llegan al Zócalo, porque hasta antes de ese día el Zócalo mexicano, el corazón de la vida política de México después del 68, porque el Zócalo había sido simplemente un lugar para servirle tributo y servirle honores a los presidentes en turno, ¿sí? Hasta que los estudiantes del México 68 llegan, y es al parecer un movimiento en el cual unos dicen que estaba consensuado ya, otros dicen que no, que Sócrates Rizo propone ahí, sí, el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, como líder estudiantil en aquellos años, propone a la gente, a los estudiantes: ¿nos quedamos aquí o qué? Pues, sí, nos quedamos. ¿Nos quedamos hasta el último de agosto? Sí, nos quedamos. Se queda, pero poco tiempo después, horas después, se hace el anuncio de que no pueden pernoctar ahí, y entonces los sacan, ¿no? Los dispersan. Sí, algunos heridos, ahí todavía no nada de gravedad, pero entonces existe todo este movimiento que va creciendo, y que México tiene unas Olimpiadas en puerta,
Y durante agosto y septiembre del 68, las aulas universitarias, nos cuentan, se transforman en verdaderas maquinarias de propaganda política y social. O sea, las aulas universitarias eran verdaderas imprentas, ¿no? Había gente, era una fábrica de hacer pancartas, panfletos y eventos culturales los domingos, que luego no fueron solo los domingos, sino que fueron eventos todos los días. Poetas, pintores, artistas, cantantes, músicos, iban a las plazas de la UNAM y hacían eventos culturales, artísticos. La huelga estaba ahí, y entonces hasta que después, esto es muy importante, tras la marcha del 13 de agosto, fíjense qué significativo el tema, y que ¿qué fue el último tema que hablé? Big Bang Theory y de esas cosas. Llegamos a mantener una asistencia de 25-30 personas, y este tema, este es un Amper, porque el señor de la tienda no tenía Monster. Es uno de los vicios del sistema que no me he podido quitar, pero pues bueno, en parte síntoma del sistema también el trabajar tantas horas al día. Bueno, y entonces el pliego petitorio, famoso pliego petitorio, en donde los estudiantes en consenso piden la liberación de los presos políticos, piden la destitución de los líderes policíacos que encabezaron la represión a los estudiantes del Politécnico Nacional, piden la disolución del cuerpo granadero, piden la desaparición del artículo 145 y 145 bis, el cual decía que estaba prohibido la manifestación social o la disolución o la oposición social. Era algo así como que algo que les prohibía este ejercicio de libertad de protesta. Entonces son 6 o 7 peticiones de este famoso pliego petitorio, lo cual emplaza la huelga, o sea, la pone en marcha y dice: no vamos a ceder en nuestra huelga hasta que no se cumplan estas demandas. Interesante es saber que en el pliego petitorio del movimiento del 68 no había ninguna petición estudiantil, aunque sí estaban de fondo la democratización de las aulas, la democratización de la educación, cosas que los estudiantes universitarios siempre han hecho, siempre han pedido. Es decir, si yo vengo a estudiar una carrera, pues no soy un simple consumidor de una carrera que me dan, sino soy alguien que quiere tener voz y voto en la forma en que se desarrolla pues, lo que va a ser mi formación profesional. Y entonces es decir, pues esta materia no la quiero, este maestro no lo quiero, yo quiero a otro maestro, yo quiero, o sea, vicios burocráticos, o sea, estas cosas que en las universidades pasan en todas. Los estudiantes siempre han dicho no. Bueno, eso era más en las décadas de 60 y 70. Ya ahorita la universidad es un simple espacio. Bueno, también estoy esperando ser crítico de más para que les cale un poco, pero ya la universidad, como dice, y Jesús, se me va otra vez siempre esta cita, viene en el prólogo de David Flores en su libro La triste situación de la psicología, cuando dice que otro autor, lo cita David Flores, que la universidad es la cretinización a nivel profesional. ¿Cómo ser un cretino pero profesional, ¿no? Con título. Entonces está este pliego petitorio, los estudiantes se emplazan la huelga, y aquí lo importante a resaltar es que la universidad, tal vez después de muchos años, toma por primera vez su efecto y tal vez su lugar histórico propio de la juventud, que es la rebelión. Ser joven y no ser rebelde es una contradicción de naturaleza. Algo conforme a todos los ingredientes de 2 guerras mundiales previas, de un imperialismo que parece avanzar sin tener oposición fuerte hacia la juventud,
sí, una juventud hija de una guerra mundial, decir no, no más al imperialismo, no más al capitalismo. Entonces, esto es muy importante. Los jóvenes estudiantes diciendo, no solo venimos a estudiar, sino que nos queremos hacer cargo del devenir político de nuestra sociedad. Hijo eso, aviéntate esa. A ver, los jóvenes universitarios. Cosa que también hoy quisiera hacer el llamado a los maestros universitarios. Jean-Paul Sartre, en el mayo del 68, marchó junto a los estudiantes. Estudiantes y maestros en México del 68 estaban juntos. El mismo rector, ante la presión del gobierno, presenta su renuncia. ¿Sí? Dice, yo no voy a cooperar con esto. Es decir, parece que la universidad funcionaba como este lugar de contención, este lugar de oposición frente a un sistema. Bueno, entonces después de estas huelgas, la presión social que se viene a México por unas olimpiadas que están en puerta, y que la changa Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, en este discurso famoso que ya conocen ustedes, dice, hemos sido tolerantes hasta puntos criticables. En un discurso en Guadalajara, dice, le tiendo la mano a los mexicanos, pero a los buenos mexicanos. Dándole la espalda a los rebeldes. El 23 de septiembre, ya se acerca el 2 de octubre, en esta huelga entra a las instalaciones de Tlatelolco la policía. Hay 3 muertos y varios heridos. Hay un enfrentamiento. Pues sí, hay toda una revuelta ahí, todo un río revuelto. Sí, no encuentran armas, no encuentran evidencia de ningún complot armado, ni de insurrección, ni en el mismo Francia, ni el Partido Comunista Francés se planteó nunca que con toda esta revuelta popular el paso siguiente era un golpe de Estado o una insurrección violenta contra el Estado, ni en Francia ni en México. Eso no llegó a impedir que desde el gobierno Díaz Ordaz insinuara que había infiltración y grupos pagados y orientados, sí, inyección de capital para fortalecer a los grupos rebeldes estudiantiles mexicanos desde la Unión Soviética. ¿Sí? Que si lo habría o no, pues creo que también sería bastante, como esta doble bracero, ¿no? Estados Unidos nutre, por ejemplo, lo que está mandando desde Michigan a Frena, económicamente. Es decir, económicamente Estados Unidos nutre la oposición en muchos países, pero si dado caso, es como, entonces ven, ¿por qué? ¿No? Pero si esto se denuncia en otros países para ver cómo se está teniendo injerencia para hacer golpes de Estado en Venezuela y en otros países, eso sí, no es difundido, ¿no? Para nada difundido ni para nada conocido. Creo que hay dos bandos, al final del día hay 2 bandos. Los que estamos en la clase social proletaria y los que están en la clase social dominante de los medios de producción. Y al final, todos los que no tenemos el control del capital internacional somos obreros, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres trabajadoras, hombres trabajadores. Todos los sectores vulnerables deberíamos estar en un mismo bloque. Pero es algo que todavía no nos llega porque es la conciencia de clase. Bueno, entonces este movimiento del 68, ya después de esta entrada de la policía,
el incremento de tensiones, la persecución, granaderos colocados en muchos lugares estratégicos, presión psicológica y sociológica para los líderes del movimiento estudiantil, algún par de arrestos, visitas a familiares de los líderes estudiantiles, y termina todo el 2 de octubre cuando en la Plaza de las Tres Culturas se hace un mitin para informar nada más de los acuerdos de la última asamblea estudiantil. Y es ahí a donde llegan las famosas luces de Bengala, que dan la señal militar para la intervención. No es como se dice nunca, y además, aquí va el punto de gravedad. Aunque la evidencia es que no existe ninguna evidencia de que hay una confrontación armada entre el grupo rebelde y los militares o los policías, ¿sí? Es decir, a todas luces y a toda evidencia es tal cual una represión del Estado directamente sobre un grupo estudiantil. ¿Sí? A pesar de que es tan evidente y que es de los muchos ataques violentos contra movimientos sociales, hay que sumar a Tlatlaya, a Tenco, a Ayotzinapa, en fin, todos los que hay que sumar. A pesar de ser tan evidente, por eso bien decía Noroña hace rato, ningún presidente o secretario general del PRI ha dicho públicamente siquiera perdón por este brutal golpe del Estado hacia manifestantes. Nunca lo ha hecho, ni lo va a hacer. Entonces, tenemos este elemento brutal, consciente, sabido por todos, que es una represión. Y lo que tenemos lo que se hace en la efeméride del 2 de octubre, es decir, no podemos nunca más mantener un Estado que ejerce, ¿sí? Porque es justamente eso lo que dice López Obrador después de la consulta hacia él. Si yo no tengo respaldo popular, ¿por qué me voy a mantener en el gobierno? Aunque me hayan votado por 6 años, sin la encuesta que dice, ¿quieres que Obrador continúe en el gobierno? Si me dicen que no, yo me voy. Lo que enfrentó el gobierno de Charles de Gaulle, que bueno, una presión de 9 millones de personas en huelga en Francia, en el 68, no es lo mismo decir 9 millones tal vez ahora que 9 millones en el 68, pues hizo que Charles de Gaulle, presidente francés, mandara a elecciones presidenciales anticipadas. Si tú tienes a un movimiento social que va en crecimiento, porque además después de que liberaron la plaza del Zócalo, el gobierno mandó a hacer de estas marchas de acarreados. Mandaron citar a todos los empleados de ciertos sindicatos afines al gobierno para entonces decir que supuestamente había una contramarcha y contra postura que estaba a favor del gobierno y que estaba en contra de los estudiantes. Pero cuando van al Zócalo, estos empleados del gobierno terminan oponiéndose también al gobierno, es decir, no les salió. O sea, lo que tenía la changa Díaz Ordaz, y aunque le hicieron entrevistas en España, porque obviamente tenía que estar allá, porque no podía estar aquí, porque sabía que el repudio que México le tuvo, todavía ya afirmaba que hizo lo que hizo para mantener la paz y el equilibrio de México, porque si no hubiera hecho eso, insinuaba de cierta manera que podía haber venido un golpe socialista y que salvó a México del socialismo. O sea, Díaz Ordaz se envuelve en la bandera del héroe mexicano que salvó a México del socialismo. Y es que, por cómo iba el movimiento, lo que pasó en Francia, que echan a Charles de Gaulle, ¿qué hubiera sido en México? Seguramente para allá íbamos. Pero viene una brutalidad completamente antidemocrática, ya ni siquiera porque hablamos de democracia, vino una brutalidad humana que es el autoritarismo. Es decir, si no me eligen, si no están a favor mío, entonces los aplasto, los mato. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que hacer consciente, que nunca más
vamos a permitir, por eso Obrador insiste en las mañaneras también, que aunque haya provocaciones, no va a haber represión. Eso no está exento de cualquier sujeto policíaco, cualquier miembro de la policía que ya por propias cucarachas, pues no, sí, ande descargando cosas personales en su labor de policía, ¿verdad? Seguramente sigue pasando. Porque el asunto no se da desde el ejemplo, como dice Obrador, tendría que ser desde las reformas estructurales, macrosociales, que es terminar con el sistema de convivencia capitalista. Quisiera dar ahora unas anécdotas alrededor del 68. Digo, ya les conté toda la historia. Bueno, no toda, obviamente no soy tampoco un... Eso es lo que sé de la historia. Evidentemente hay cosas que no conozco a profundidad, de más detalles de esos meses impresionantes en la historia de México. Pero quiero contar unas cosas más alrededor del 68. Existen dos películas. Una es Cielo Rojo o Verano Rojo. Sí, una película más viejita. Y está esta última película que hizo Televisa de... ¿Qué? Tlatelolco del 68 o Verano del 68. A ver, así muy rápido. La película que hizo Televisa se llama Tlatelolco. Sí. Y la otra, y la otra, Amanecer Rojo o Rojo Amanecer, o bueno, son dos películas. Ojo con la película que hace Televisa, porque entonces da el énfasis y centra el foco en una historia romántica. Sí, para despolitizar bastante la historia del 68, qué mejor que meter una historia romántica. Yo quisiera decir otro dato además. Por ahí del 2015, en un grupo de la Universidad Metropolitana dando clases, pregunté, era un 2 de octubre, y les digo, ¿sí saben lo que pasó el 2 de octubre del 68? Digo, no había ninguna persona, pues, de cierta edad, ¿no? Eran muy, muy jóvenes todos. Pues yo también, digo, relativamente soy joven. Y en el 2015, pues bueno, algo más joven. Y entonces nadie, de un grupo de 30 personas, nadie sabía qué pasó el 2 de octubre del 68. Ideológicamente, quien vea Tlatelolco, la película, pues creo que no va a entender el mensaje para nada de lo que significó lo que estoy diciendo. En los primeros 25 minutos, todo lo que dije, no se va a entender si nada más ven Tlatelolco del 68. En cambio, la de Rojo Amanecer o Rojo Amanecer se llama la otra, la clásica, porque ya no estaba cambié el nombre. Rojo Amanecer, ahí es una película sin final feliz, o sea, es una película donde, pues, ¿qué pasó? Ahora llega el Estado, algunos departamentos, hace inspecciones fuera de la legalidad, arresta fuera de la legalidad y asesina fuera de la legalidad a un grupo de estudiantes no armados. Me quiero ir tantito a la película clásica estadounidense llamada Casablanca. Esta película es muy interesante por la forma en que se imbrican los temas del romanticismo y la revolución. La película Casablanca, si bien sí tiene algo como entretenido por la tensión política y amorosa que está presente durante toda la película, al final el mensaje sigue siendo muy peligroso. Creo que hay una frase en la película en la que dice el protagonista a la chica, pues hay un triángulo amoroso, hay dos tipos de revolucionarios, el revolucionario más tramposo y pragmático, pero de corazón también de izquierda, y el otro luchador de izquierda, mucho más sincero y arrojado y valiente y enamorado, ¿no?
Y entonces el pragmático, el ya el cansado de luchar, le dice a la chica, que estaba también entre los dos amores, ¿verdad? Entre los dos señores, y le dice el señor, pues mira, en una revolución, en una guerra, qué insignificantes son las historias del corazón de dos personas insignificantes como tú y yo. Diciendo, la revolución es más grande que cualquier explicación amorosa o resolución amorosa entre nosotros. Que al final de Casablanca, no les voy a contar el final, pero sí les tengo que decir que es esta cuestión entre el amor y la política, o los ideales revolucionarios y el amor, que se termina resolviendo al final de la película. O sea, véanla, yo no les voy a decir en qué termina, pero es decir, hay ahí decisión entre el amor o la revolución, ¿no? Los ideales revolucionarios o me quedo con la chica. Entonces, eso es lo peligroso que les digo de la película de Tlatelolco. O sea, se confunde y se juega con el corazón del ser humano, se juega con la identificación y la proyección de todos nosotros los neuróticos para decir, mira, en el meollo de la revolución está el asunto del corazón de por medio, del corazón romántico de la pareja. Bueno, eso es lo que intentó hacer Hollywood al despolitizar una época claramente politizada, como fue Casablanca, que fue un éxito mundial, ¿no? Digo, yo creo que casi nadie vio Tlatelolco, pero sí los prevengo de que eso no es el mensaje. Cuando les metan una relación de pareja en la película, en historias sociales, vamos, Titanic, es otro ejemplo, digo, no es porque haya habido una revolución, pero un hecho social atravesado y ya es una cuestión de romanticismo, ya no es un hecho social, ¿no? Del hombre contra la naturaleza y de la omnipotencia del hombre frente a la naturaleza. Sí, bueno, creo que podemos entender y saber más cosas del Titanic desde otro enfoque, pero no, podemos, es lo que intenta hacer Hollywood, a todo ponle una problemática de pareja y así la gente se pierde. Quisiera decir otro evento alrededor del 68. En el 2016, Luis González de Alba, que fue militante del movimiento del 68, se suicida el 2 de octubre del 2016. Ojo, este sujeto decidió suicidarse ya viejo, y el 2 de octubre. Qué hecho tan simbólico, ¿no? Qué hecho tan... el sujeto vio morir a compañeros, él mismo estuvo arrestado, escribió en la cárcel su primer novela, después tuvo cierto respeto, y luego tenemos ahí a estos caraduras el día que se suicida González de Alba, Aguilar Camín y Krause, hombre libre, siempre libre, hasta en el momento de su muerte eligió la forma más libre y hijo de su, ¿no? Estos caraduras ante un escritor verdaderamente libre, ¿no? Como fue González de Alba, ya ni se diga Revueltas o bueno, Camus, Cortázar. García Márquez. Bueno, entonces esto es lo simbólico del día. Yo he insistido en lo simbólico. Fíjense, el día del 26 de septiembre, de los 6 años de Ayotzinapa, recibí un comentario ante mi publicación de estado de WhatsApp sobre la marcha. Y alguien me dice, pero así tal cual, hasta creo que dice mucho el aspecto de la sensibilidad. Dice, esos sujetos ya deben de estar disueltos en ácido. ¿Cómo que vivos se los llevaron, vivos los queremos? O sea, sí, su explicación era de corte como un pensamiento concreto muy infantil, en donde, si yo pido pizza, así me dijo un argumento, si yo pido pizza, si a mí me piden pizza, pues no les voy a dar hamburguesas, ¿sí? Entonces, como si en nuestra petición, en nuestra leyenda de vivos se los llevaron, vivos los queremos,
como si no también supiéramos tal vez algo de pesimismo, de que tal vez el encontrar con vida a los normalistas tal vez es una posibilidad muy remota y tal vez probablemente imposible, ¿no? Pero no entiende el simbolismo de la frase, o sea, esto es impresionante, y quien me lo dijo es un egresado de psicología, y alguien que estudió lo simbólico en el ser humano me dice, ¿por qué dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos? Como si les fueran a dar eso, o sea, ¿por qué no piden otra cosa? Fíjense el pensamiento concreto e infantil del sujeto. No voy a decir quién es, ya luego si alguien me pregunta el chisme, igual ya le chismeo más a gusto. Esto es el simbolismo. Salir cada 2 de octubre y decir, lamentablemente el 2 de octubre no se olvida, es la agarradera donde muchos insistimos, que no se te olvide, que no se te olvide, ¿sí? Que no podemos vivir en un lugar y en un mundo antidemocrático, en donde lo popular y lo social que se empieza a levantar y a protestar sea aplastado por el autoritarismo de claramente lo que ha sido siempre el fascismo de la derecha, que es el autoritarismo, las armas, la colonización, el neocolonialismo, el aplastar a los orígenes de los pueblos, el cargar de ideología capitalista, ideología posmoderna, a todo aquello para que el sujeto se sienta más o menos a gusto en un sistema que claramente es de dominación. Entonces, no se olvida, no se debe de olvidar. Es por eso que se dice, se tiene que decir todos los días. Un ejercicio antineurótico que en algún momento practiqué es el hecho de recordar. Por ejemplo, si ustedes se levantan todos los días, antes de hacer cualquier cosa, en unos 30 segundos más o menos, hagan un recuento. Yo soy quien soy hoy porque en mi infancia viví esto, porque tuve este padre, tuve esta madre, me ha pasado esto. Es como un asunto, un ejercicio. Si no, justamente estamos como en, puesto que lo olvido, puesto que no quiero ser consciente de mi historia, la repito y caigo en los mismos errores. Tanto que yo ya he sufrido de desamor en la infancia, en tanto que yo ya he sufrido mucho esto en mi niñez, en mi adolescencia, pues esto es lo que soy ahora por lo que he pasado, ¿no? Y entonces eso es lo no olvidar. En ejemplo, en lo individual y en lo social. Ya dijimos, por eso los sociales 2 de octubre no se olvidan. ¿Cómo ven a ese sujeto que decía, cómo ven su pensamiento concreto así, tal cual como si fuera sí, ¿verdad? Como cuando el niño no sabe la metáfora. Sí, como un niño que le dice, más vale pájaro en mano, y el niño entiende que literalmente hay que tener un pájaro en la mano, ¿verdad? Así como pensamiento concretísimo, por no decir otra palabra, ¿verdad? Concretísimo. ¿Cómo ven? Qué tremendamente significativo, gracias a los compañeros que todavía nos sintonizan. ¿Qué? Digo, es algo que medio se espera uno, pero que significa la desaveniencia ante estos temas. Justamente el neurótico está tan ocupado en temas del corazón que lo social justamente se eclipsa tras sus problemas del corazón que cada uno de ustedes tiene. Bueno, pues yo creo ya estamos por terminar. Los estaremos invitando el próximo domingo, no este domingo 4, sería domingo 11 de octubre, una transmisión en vivo, domingo 11,
sobre la teoría del Estado en Lenin, en su libro, no sé, ahí está ahí para apoyarme, la revolución y teoría del Estado, o el Estado y la revolución, se llama. Sí. Que eso nos ayudará a entender exactamente en el socialismo qué pasa con el Estado, porque hay una confusión bien grande con respecto a que el Estado en el socialismo se burocratiza y se vuelve un Estado tipo lo que el proyectivo de Orwell escribió en La rebelión de la granja, ¿verdad? Que es pues bueno, un propagandista de la derecha, el Orwell, ¿verdad? Con 1984 y, y la rebelión de la granja. Bueno, ya estamos por terminar. A quien no haya visto el en vivo completo, les recomiendo mucho ver la primera parte. Conté la historia, lo más que me sé, de lo que pasó entre junio, julio, agosto y septiembre del 68, antes del 2 de octubre, del contexto mundial y el contexto nacional del 2 de octubre. Y luego algunas anécdotas con referencia a la película de Tlatelolco, a Rojo Amanecer y a Casablanca, y el suicidio de González de Alba el 2 de octubre del 2016. Y quisiera hacer voto con ustedes de, digo, yo no estoy convocando a nada extraordinario, no estoy diciendo nada, simplemente estoy invitando y hacer voto a mantener a la universidad como un espacio de pensamiento crítico y un lugar que tiene que ser un espacio de vanguardia política. ¿Sí? Volver a invitar a todos los maestros, autoridades universitarias, administrativos y sobre todo alumnos a mantener siempre un bloque organizado de acción social. No podemos seguir siendo negligentes como comunidad universitaria y estudiantil, tanto maestros y alumnos, en tener justamente eso, descuidada la acción social. Sí. Cosa que entendieron los estudiantes del mundo en el 68 y que nosotros no hemos alcanzado a entender. Por eso, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, vamos a dejarle aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Estudiantes del mundo, unidos. Proletarios del mundo, unidos.